Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, viernes 21 de noviembre, con el tema Las diferentes caras de la parálisis facial, a cargo de la doctora Violeta Celis Castro, médico asistente especialista en neurología del Hospital Belén de Trujillo, con la especialidad de neuropsicología clínica y neuropsicología infantil. Asimismo, también cuenta con una maestría en neuropsicología y calificada como investigadora RENAU. Asimismo, también es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad César Vallejo y integrante del Comité de Ética e Investigación en el Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Violeta Celis. Es un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida y adelante. La escuchamos. Doctora, buenas tardes. ¿Nos logra escuchar? A ver, vamos a darnos unos minutitos para poder ver el tema de un contratiempo que estamos teniendo, por favor. A ver, No se escucha nada, no he escuchado nada de la presentación. sí se escucha. Doctora, buenas tardes. ¿Nos logra escuchar? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera, por favor, que me confirmen si están viendo la pantalla. Claro que sí, doctora. Lo logramos ver perfectamente. Y la escuchamos también. ¿Sí? Sí, doctora. La escuchamos y logramos ver la pantalla de su ponencia. Sí se escucha también. Ah, ya. Muy bien. Bueno, me imagino que algunas personas están un poco extrañadas por el título de la charla. Dice las diferentes caras de la parálisis facial. Pero eso específicamente se ha puesto con el interés de dar énfasis en que la parálisis facial no solamente es una parálisis facial periférica a la que estamos acostumbrados a ver, es la parálisis de B, la más común, sino que tiene diferentes manifestaciones y en sus diferentes manifestaciones también hay diferentes grados de gravedad. Entonces tenemos que aprender a reconocerla para poder actuar adecuadamente. Este es el contenido de la charla que vamos a tratar hoy. Vamos empezando definiendo la parálisis facial consiste en una disminución o ausencia de movimiento en algunos músculos de la cara, producida por entonces, para poder entender cómo funciona, hay que hacer una revisión de la anatomía del nervio facial. Y acá tenemos el nervio facial, como ustedes pueden ver, es el séptimo nervio de los 12 nervios craneales, los 12 nervios que emergen del cráneo, y este es el séptimo nervio con sus dos ramas principales que tiene, una que es motora, y la otra también llamada nervio intermediario de Rivers o nervio intermediario, sensitivo, sensorial y parasimpático, ¿no? Lo vamos a ver adelante. Acá tenemos el mismo nervio facial emergiendo en el subcórtex que se forma entre la protuberancia y el labio. Así es como sale para poder ir a la sensibilidad. Esta es una vista donde podemos ver que el nervio facial en rojo está su motor. Y ahí están las fibras aferentes que salen, hacen
alrededor del nervio, del sexto nervio craneal, del núcleo del sexto nervio craneal, y van a emerger hacia la cavidad craneal a través del surco que se forma entre la protuberancia, que es esta, y el bulbo que está aquí, ¿no? Entonces, vemos el núcleo, está en la protuberancia baja. El nervio facial, la parte roja es la parte motora, la parte azul que sale junta es la parte del nervio intermediario que ya habíamos mencionado antes. Muy bien, aquí es otra figura para poder ver núcleo del nervio facial, las emergencias, ¿no? Las raíces que van a llevar las fibras aferentes hacen el bucle a través del núcleo del sexto nervio craneal y prácticamente está muy vecino, ¿no? El núcleo del séptimo par está vecino a las fibras que salen del nervio sexto, y también este bucle está muy vecino al núcleo del sexto nervio craneal. Es importante esta localización, ya vamos a ver por qué. Muy bien, entonces, una vez que emerge la cavidad craneal, ¿no? Aquí lo tienen en su emergencia, hace un giro y va a salir a través del ángulo pontocerebeloso, ingresa al conducto auditivo interno, que está en el peñasco del temporal, y emerge a la superficie a través del agujero estilomastoideo. Muy bien, acá tenemos el agujero estilomastoideo, el conducto auditivo, y el agujero estilomastoideo está en la parte externa, donde van a salir las ramas para cumplir con la función que les corresponde hacer. Entonces tenemos surco bulbo protuberancial, ángulo pontocerebeloso, conducto auditivo interno, el conducto auditivo externo está en el interior del peñasco del temporal y sale a la superficie por el agujero. Muy bien, esa rama es la rama motora del nervio facial y lo ven que también tiene sus otras prolongaciones, otras ramas, una rama temporal, ¿no? Una cigomática y una mandibular, incluso cervical, ¿no? Vemos que va a inervar los músculos de la frente, los músculos del orbicular del párpado, orbicular de la boca, ¿no? Los músculos del mentón, e incluso tiene una rama para los cervicales. Esa es la parte motora. La parte del nervio intermediario del Reiber es un poco más compleja y tiene más funciones. Tiene una función, como le decía, sensitiva, sensorial y secretora. La sensitiva para la sensibilidad del paladar blando, para la sensibilidad de las mucosas nasal también, y la sensorial es para el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, y la parasimpática motora es para inervar las glándulas lacrimales, submandibulares y sublinguales. Muy bien, esta porción del nervio tiene un ganglio donde van a estar los cuerpos de estas neuronas. Se llama ganglio geniculado, y el ganglio geniculado está en el interior del conducto auditivo interno, es decir, por donde pasa también el resto del nervio facial, la parte motora que acabamos de ver, ¿no? El nervio facial sale por el conducto auditivo interno, y ahí está. Se llama ganglio geniculado porque está en la parte, en una zona como una rodilla, ¿no? Y genus significa rodilla. Bueno, entonces, estas fibras que van a llegar, porque son aferentes algunas, diferentes otras, al núcleo geniculado, forman el nervio intermediario de Reibers, o séptimo bis también llamado, ¿no? Muy bien, entonces aquí en resumen, la rama motora, el componente motor es para los músculos, principalmente los músculos de la cara, y hay un músculo chiquitito que es el músculo más pequeño del organismo, que es el músculo estapedio, y este músculo estapedio es el que va a regular o va a amortiguar las ondas sonoras cuando llegamos muy fuertes, porque para proteger la cóclea, ¿no? Pero cuando el músculo estapedio falla, vamos a ver que pueden haber incluso dolor en el oído por los sonidos muy fuertes. El componente parasimpático, ya dijimos, para las glándulas submandibular, sublingual, las glándulas lacrimales, y el sensorial para los 2/3 anteriores de la lengua, que dicho sea de paso captan el dulce y el salado, ¿no? Además, hay un área sensitiva, que también es importante conocer, que se llama el área sensitiva.
de la zona de Ramsay-Hunt. Y esta zona de Ramsay-Hunt comprende el antihelix, la fosa del antihelix, la concha, el trago y el antitrago, ¿no? Y una área interna del meato auditivo y parte del tímpano, ¿ya? Muy bien, en cuanto al diagnóstico topográfico, porque ahora ya vimos la anatomía, ya sabemos dónde están sus estructuras, ahora, ¿cómo puedo saber dónde está la lesión en una parálisis facial? Bueno, muy bien, acá lo tenemos. Saber que el núcleo del facial, que está en la protuberancia baja, que ya lo mencionamos, en este caso está representado por estos circulitos acá, hay un núcleo para cada lado, uno derecho y otro izquierdo. El núcleo del facial tiene un control motor en las áreas superiores, que es en la corteza cerebral motora, ¿no? Entonces, miren, el control motor, pues al final la corteza motora es la que va a dar el máximo control de este nervio, va a ejercer a través de sus fibras córtico, por ser de la corteza, córtico-nucleares, ¿no? Va a hacer el control motor. Se dan cuenta que aquí tenemos la corteza derecha y la corteza izquierda. Y hay una particularidad. El núcleo tiene dos partes, una superior y otra inferior. La superior está controlada por la corteza motora ipsilateral, o sea, del mismo lado, y por la contralateral. En cambio, la parte inferior solamente tiene el control superior del lado contralateral, ¿ya? Y eso nos va a explicar la clínica de la parálisis facial, ¿no? Entonces, si todo está indemne, si todo está funcionando correctamente con estos controles superiores sobre el núcleo del facial, el núcleo facial va a hacer sus acciones para los movimientos de la cara y la cara se va a mover armónicamente como todos sabemos, como todos conocemos. Y los dos lados al mismo tiempo y de manera simétrica. Pero ¿qué pasa cuando hay una lesión en la parte A? Bueno, no sé si alguien de ustedes quiere activar su micrófono y decirme qué puede pasar cuando se lesionan las fibras córtico-nucleares en cualquier parte de su trayecto, incluyendo la corteza cerebral. ¿Qué pasaría? ¿Alguien quisiera participar? No escucho. Levante la manito. Bien. Ya que están medio mudos, y yo no puedo ver aquí quiénes son los participantes, tampoco puedo preguntar. Entonces, si la lesión está en A, ¿qué va a pasar? La lesión está en A quiere decir que están tomándose, están comprometiéndose las fibras córtico-nucleares. Entonces, fíjense, se comprometen, claro, en este lado sería del lado izquierdo. ¿Qué va a estar dañado? El control motor sobre el núcleo superior, sobre la parte superior del núcleo, y el control motor sobre la parte inferior del núcleo, es decir, los dos lados. ¿Qué pasaría, por lo tanto, si el control motor está alterado tanto de la parte superior como de la inferior? Lo que va a pasar es que se va a paralizar la mitad de la cara de este lado. Pero hay un detalle, y este es el detalle, ¿no? Que cuando pasa eso, y entonces no hay control motor contralateral, el lado ipsilateral, que sería en este caso asume su función y compensa lo que está fallando aquí, ¿no? En el lado izquierdo, entonces el lado derecho lo compensa. Y por lo tanto, como hay una compensación, va a haber un control motor de la parte superior de la cara, pero no de la inferior. Entonces la parálisis central se va a manifestar por una falta de movimiento, una falta de control motor de la parte inferior de la cara, pero se conservan las arrugas de la frente. A ver, si no son exactamente completas, porque puede haber una pequeña falla, pero en la mayoría de veces se va a ver, claramente se va a diferenciar que solamente hay una afectación inferior. Ahora, ¿qué pasaría? Piensen, por favor, aunque no lo hablen, ¿qué pasaría si la lesión está en C? Es decir, ya pasó todo esto, está indemne, la corteza cerebral, las fibras córtico-nucleares están indemnes de los dos lados, el núcleo está indemne, el núcleo del facial está indemne, pero en su emergencia del nervio, en cualquier parte de su trayecto, después de la salida del núcleo
hasta esta zona, o sea, que coge las dos porciones superior e inferior, toda esta zona está lesionada. Entonces, si está lesionada, ¿qué podría pasar? Me parece que escucho sus voces y estoy escuchando que me dicen que es toda la mitad de la cara comprometida, ¿cierto? Cierto, se compromete toda la mitad, incluyendo las arrugas de la frente. Entonces la lesión se vería así. La lesión en C, toda la mitad de la cara comprometida, ¿no? Este es un cuadro clásico de la parálisis facial periférica. Entonces, tenemos otra, cuando se compromete el núcleo. Cuando hay un compromiso del núcleo, ¿qué va a pasar? No va a poder el nervio facial ejercer su función, definitivamente. Y al no poder ejercer su función, se va a paralizar la mitad de la cara, como se ha paralizado aquí. ¿Cuál sería la diferencia? Acuérdense del detallito que les hablé del núcleo y de las ramas eferentes del nervio, sexto nervio tenal que lleva el ojo hacia afuera. Es decir, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el ojo, el sexto nervio llevaría el ojo hacia la derecha, ¿no? Pero si estuviera anulado, entonces el ojo no se puede ir a la derecha y se tendría que ir hacia el otro lado porque el tercero que está indemne lo va a jalar al ojo. Entonces, ¿cómo se vería la lesión o cómo se vería el paciente? Con un cuadro de una parálisis completa, periférica, pero además con un compromiso del sexto nervio craneal que hace que el ojo se desvíe hacia adentro, ¿lo ven? Y eso es lo que le llaman parálisis facial nuclear. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. Yo, al ver la clínica, yo puedo saber más o menos dónde está la localización topográfica. Y cuando no tiene esta característica y estas otras dos características, me dice, la lesión está en la protuberancia, la lesión está en el cerebro, en el área subcortical o en el área cortical. Y entonces tengo que saber qué es y necesaria y obligatoriamente tengo que buscarlo a través de una resonancia o tomografía cerebral de acuerdo con criterio del médico o también la disponibilidad de las imágenes. Bien, entonces para resumir, tenemos una parálisis facial supranuclear, que sería en la parálisis facial central con compromiso de las fibras corticonucleares, la parálisis facial nuclear con compromiso de toda la mitad de la cara, pero además con un compromiso del sexto nervio craneal, y la parálisis infranuclear, que tiene la parálisis de la mitad de la cara, pero no compromete al sexto nervio porque está más abajo, ¿no? Entonces, ya esta lesión es por vecindad, aquí ya no hay, está alejado del núcleo y de las ramas del sexto nervio, de las diferencias del sexto nervio, por lo tanto, el movimiento del ojo está conservado, ¿ya? En estas dos de acá son obligatorias, son mandatorias los estudios de imágenes. En la parálisis facial infranuclear o periférica generalmente no es necesario, pero depende también de lo que el clínico determine, porque van a haber algunas situaciones en las que de repente sí va a ser necesario. Entonces, ya vimos acá el diagnóstico topográfico, ahora vamos a ver cuáles son las causas de la parálisis facial. Entonces, las causas son múltiples, miren este cuadrito, que ni siquiera está completo, ¿no? La principal causa es la parálisis de B, la parálisis facial periférica, que todos conocemos, es la más común, llega incluso hasta 70-75% de los casos de parálisis. Pero miren todas las otras causas que tenemos aquí y que tenemos obligación de investigar, de averiguar, y porque el diagnóstico de la parálisis de Bell, como vamos a ver, es por exclusión. Entonces, pueden haber causas infecciosas, víricas, bacterianas, ¿no? Iatrogénicas por cirugía, traumáticas por fracturas del hueso temporal, porque ya hemos visto que el canal del nervio facial pasa a través del hueso temporal, puede haber trauma herida facial, que sería comprometiendo ya las ramas que están afuera en emergencia, ¿no? Las causas congénitas, las causas tumorales, ¿no? Tumor maligno del hueso temporal, tumores del mismo nervio, tumores intrínsecos como los schwannomas, hemangiomas, los meningiomas, o tumor en la glándula parótida que está afuera presionando también las ramas, como hemos visto en las imágenes, metástasis, ¿no?
causas osteógenas, la más común o conocida, el colecistoma, y la otitis media aguda también, que podría paralizar al nervio o lastimar al nervio por vecindad, o la otitis media crónica, otitis externa maligna, que generalmente vemos en diabéticos. Las causas neurológicas, el síndrome de Guillain-Barré también, que ya sabemos que su mecanismo de acción es su mecanismo inmunitario. La distrofia miotónica, la esclerosis múltiple también puede ser causa neurológica de parálisis facial. Las enfermedades sistémicas como la diabetes, la sarcoidosis, hipertensión, amiloidosis. Miren, un montón de síndromes que también pueden generar parálisis facial, y autoinmunitarias en este caso también se ha mencionado el síndrome de Fabry. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, con respecto al cuadro clínico, aquí vamos a hablar de la más común y conocida, porque tenemos que aprender a reconocer a la común para que cuando algo salga de lo común, nosotros estemos parando la oreja, ¿no? Y averiguando qué es lo que está pasando, ¿no? Es la parálisis débil. Y acá esta imagen me gusta, esta foto es un texto muy antiguo, pero me gusta por la precisión en la que se nota, ¿no? Una parálisis de toda la mitad de la cara, incluyendo el ojo, ¿no? El ojo no se cierra, ¿no? La parálisis débil, como les decía, la forma más frecuente de la parálisis facial periférica, con una incidencia anual entre 20 a 30 casos por 100.000 habitantes, y supone entre el 60 hasta el 75% de todas las parálisis faciales unilaterales, ¿ya? Cursa con denervación del tronco del nervio facial en un trayecto comprendido entre su salida del tronco cerebral y sus ramas terminales, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Puede haber concomitantemente ageusia de los dos tercios inferiores de la lengua e hiperacusia. Y ya vimos por qué. Porque el nervio facial lleva ramas parasimpáticas, nervio intermediario, y ramas sensoriales para los dos tercios anteriores de la lengua, que, como les dije, capta el dulce y el salado. Entonces el paciente, cuando viene a la consulta, dice, ay, todo lo pruebo amargo. Claro, todo lo prueba amargo porque solo los amargos los puede distinguir, porque el dulce y el salado están comprometidos, ¿no? Pero como es solamente una mitad, la otra mitad de la lengua lo puede compensar, pero no siempre o no en todo momento, ¿no es cierto? Y el paciente va a sentir esa diferencia. Y la hiperacusia, ¿por qué? Porque el tímpano no está siendo regulado, la membrana del tímpano, por el músculo, el músculo estapedio, que es el que va a regular esa tensión, va a amortiguar los sonidos. Bien, en el lado paralizado, el sujeto no puede arrugar la frente, ¿ven? No puede arrugar la frente. El ojo está más abierto que en el lado sano. A eso tiene un nombre, se llama la oftalmo. Hay una disminución del parpadeo, ya vamos a ver un video más adelante. Y además hay una versión del párpado inferior, o sea, aquí se nota, ¿no? Incluso se nota el rojito ahí, la versión del párpado inferior. Y eso hace que las lágrimas corran, ¿no? En esta parte del párpado inferior, y a esto se llama epífora. Y por último, bueno, esta diapositiva es el signo de Bell. El signo de Bell consiste en que cuando el paciente intenta cerrar sus ojos, los ojos se dirigen hacia arriba. Como no los cierra por completo, nosotros podemos ver como el ojo se ha subido, o sea, se ha dirigido hacia arriba, podemos ver la esclerótica, la parte blanca entre los ojos, en la parte entreabierta del ojo, ¿no? Entonces, ahí se puede ver esa esclerótica al descubierto. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos en la parálisis? Hay borramiento del surco nasogeniano del lado comprometido. Acá, bueno, esta imagen no se ve tanto, pero en el anterior la veíamos. Comisura labial, ¿no? La comisura labial del lado afectado se halla desviada hacia el lado sano. La saliva tiende a derramarse por el lado enfermo. El paciente no puede silbar ni sorber. Y hay una asimetría en la apertura de la boca también, que puede ponerse en evidencia pidiéndole al paciente que muestre sus dientes. A ver, vamos a ver aquí. Me congeló un ratito. No sé por qué se congeló. Bueno. Diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer a través de una adecuada anamnesis, ¿ya?
Vamos a preguntar si el inicio es brusco o es progresivo. Un inicio brusco podemos estar pensando en un accidente cerebrovascular, tromboflebitis, malformación arteriovenosa rota, hipoglicemia, endocarditis, encefalitis, que van a cursar rápidamente. Y una causa progresiva generalmente se ve en los tumores o en los hematomas sudorales crónicos o en los abscesos cerebrales que van creciendo poco a poco. Vamos a preguntar si hay episodios previos, enfermedades intercurrentes, por ejemplo, diabetes, ¿no? Hipertensión. Vamos a preguntar si hay cuadros febriles para pensar en una causa infecciosa reciente. Vamos a preguntar también si hay alguna sintomatología asociada, como el dolor retroauricular. El dolor en esta parte retroauricular es el área del agujero estilomastoideo que les había hablado. Y generalmente ahí, cuando hay inflamación del nervio o emergencia, entonces es una zona muy sensible comparado con el otro lado. Angeusia, en este caso de los dos tercios anteriores de la lengua, hiperacusia dolorosa. También pueden haber erupciones cutáneas, y eso lo vamos a ver porque en láminas posteriores, disminución de las secreciones lagrimales o salivales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de hacer una adecuada anamnesis, vamos a hacer un examen clínico también minucioso. Entonces, en primer lugar, lo vamos a ver al paciente en su estado basal, ¿no? Acá, por ejemplo, este paciente es un paciente varón de 40 años, pero ya la parálisis de Bell hacía 2 semanas que había empezado, o sea, ya no es tan notoria cuando recién aparece, pero él llegó a la consulta a las 2 semanas. Y fue muy amable de permitir que le tomemos fotografías y videos para poder mostrarles a ustedes en esta charla. Bien, entonces vemos que hay una asimetría. Al paciente le decimos mire al frente, ¿no? Y hay una asimetría. ¿De qué lado estará comprometida la cara? Alguien que por favor me diga, active su micrófono y diga, se anime a hablar, levante su manito. ¿Nadie? ¿Mm? Parece que estoy exponiendo a nadie. Ven. Doctora, ¿sí me escucha? ¿Sí nos escucha? Entonces, si yo tengo duda, porque ya aquí nosotros habíamos visto que hay una ligera asimetría entre el ojo derecho y el izquierdo, ¿no? Entonces la parálisis parece ser que está en el lado izquierdo. Pero si tengo duda, les digo, por favor cierre sus ojos. Les pido que cierren sus ojos y miren la diferencia. Acá los cierra bastante mejor y acá los llega a cerrar, pero se nota que no los cierra completamente. Miren, ¿no? El surco nasogeniano tampoco se dibuja totalmente en esta parte izquierda, mientras en la derecha sí. Incluso ahorita la boca se está desviando al lado sano, porque estos músculos, al funcionar bien y tener suficiente fuerza, están atrayendo a la comisura labial para ese lado. Después tenemos, le decimos arrugue la nariz, ¿no? Porque también el nervio facial inerva estos músculos, y miren la diferencia entre... Porque creo que no está escuchando. Un momentito, por favor. A ver. Licenciada, ¿podría por favor indicarnos o bueno, pudiese hablar por el audio de su oficina para ver si es que podemos escucharla, por favor? Licenciada Miriam, ¿me escucha? ¿Pudiera aperturar su audio para ver si es que la podemos escuchar? Ok, ok. ¿Aló, me escucha? Sí, a ver, ¿podría aperturar su audio nuevamente? Ok, ya creo que tenemos un problema. Un minutito, por favor. ¿Me escuchas ahí? ¿Aló, me escuchan? Sí. Ahí sí se escucha, Sí se le escucha. sí se le escucha, sí.
Hola, estoy en silencio. Hola. Sí se le escucha. Ya, muchas gracias. Hola, Sí, buenas tardes con todos. Disculpen el imprevisto. Estamos teniendo unos inconvenientes con el audio, pero en un minutito y estamos continuando con la ponencia de la doctora Violeta Celis. ¿Sí? Las disculpas del caso. Se ha presentado esta situación. ¿Podrían irnos y escucharnos perfectamente? ¿Aló, me escuchan? Sí, Hola. ahora sí lo oímos. Ahora sí le escuchamos. Ya Sí le estoy. escuchamos. Licenciada Miriam, ¿podría por favor aperturar su audio para ver si logramos escucharlo nosotros? Licenciada, ¿podría aperturar el audio, por favor, para ver si podemos escucharla nosotros? Licenciada Miriam. ¿Aló, me escuchas ahí? Hola.
Hola, licenciada, y ahora sí podemos escucharla. Bueno, ya ¿Se le estamos. escucha, licenciada? Sí, sí la escuchamos. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ya solucionamos el tema del audio. Vamos a continuar con la ponencia con la doctora Celis en la, en la parte donde se ha quedado. Vamos a reanudar la telecapacitación ¿Va a tener los comentarios? para que puedan mirarlos. No, pero ya no sé. Los comentarios tendrían. Porque de acuerdo, por ejemplo, Licenciada, ¿cómo va el audio? bueno, perfecto. Entonces ahora seguimos. Disculpen, yo pensaba que nadie estaba participando y estaba un poco triste, pero ya sé que en realidad ha sido la cuestión de la tecnología. Me han dejado solita para que no haya interferencia, entonces no sabía yo si entraba o no. Muy bien, entonces eso ya lo vimos, estábamos viendo el examen clínico. Como le decía, entonces acá tenemos un paciente varón de 40 años con una parálisis de Bell ya de 2 semanas de evolución. Lo miramos, entonces como les decía, bueno, aquí de repente nos da una duda si la parálisis es derecha o izquierda, y si es parálisis, él viene y dice, se me pareció de la cara, pero no lo tiene tampoco muy claro. O algunos pacientes te dicen que se ha paralizado la cara y te enseñan el lado sano, porque la cara se va hacia este lado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar y bueno, ya estamos viendo que en el lado izquierdo hay un poco de, no cierra bien el ojo, el ángulo nasogeniano, el surco nasogeniano no se nota tanto como en el otro lado, entonces ya aparece, pero si tenemos una duda le pedimos que cierre los ojos y al cerrar los ojos la diferencia es muchísimo más evidente. Cierra ambos ojos, pero el lado izquierdo no lo puede cerrar completamente bien. Las arrugas de la frente no las puede hacer muy bien y también se nota mucho más claro el borramiento del surco nasogeniano del lado izquierdo. Bien, entonces seguimos y ahora ya se nos ve. Miriam, por favor, la Ya lo pantalla un ratito. La pantalla Perdón. se pone compartir pantalla. Perdón, un ratito. Por favor. Ya. Loida, ¿me escuchas? ¿Sí se ve, licenciada? Sí logramos ver la pantalla, pero está solo una parte. Colócala en pantalla completa mejor. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, pedimos que haga más movimientos, le pedimos que arrugue la nariz y vemos cuando arruga la nariz también esta parte del ojo izquierdo no se puede cerrar muy bien, se nota claramente que arruga la nariz del lado derecho, pero el lado izquierdo no, ¿no? Se nota, bueno, no se nota mucho los surcos de la frente, ¿no? Y el surco nasogeniano disminuido en su expresión, ¿no? Le pedimos que silbe y al hacer este movimiento también, ¿no? Se nota menos evidente el ángulo acá porque la salida del aire empuja sobre la mucosa interna, la mucosa igual, y el surco se borra como un efecto de globito, ¿no? Y también se va a notar la diferencia entre los ojos. Bueno, con todos estos movimientos ya nosotros podemos tener la certeza de que hay una parálisis facial. Y la parálisis facial, entonces, por favor, ya que están interviniendo, ahora sí les escucho, ¿la parálisis facial es periférica o es central en este caso?
¿Alguien que por favor diga? Vamos a dar unos segunditos a los participantes para que puedan responder la pregunta que nos acaba de hacer la doctora. Nos indican que es central, doctora. Es central. ¿Están seguros que es central? Bueno, vamos a ver unos videitos para que ustedes me digan si es central o no es central, ¿ya? A ver, esta vez presten mucha atención. Acá tenemos el mismo paciente. Miren, acá simplemente quiero que observen un detalle. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué observan ahí? ¿Lo repito? Lo voy a repetir. ¿Qué observan? Bueno, a ver, les voy a dar una ayudita. Observamos que el parpadeo está disminuido en el lado izquierdo en comparación con el derecho, ¿cierto? El lado derecho parpadea mejor o más frecuentemente que el lado izquierdo. Muy bien, entonces aquí vamos a ver otro video. Nos indican parálisis de mitad de cara, doctora. Nuestros participantes nos indican parálisis de mitad de cara. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Fue central? Probablemente dijeron que es central porque ustedes han notado un poquito de las arrugas de la frente, ¿no? A ver, un poquito. ¿Doctora? ¿Sí? Sí, nos dicen que el lado izquierdo y otros participantes nos comentan parálisis de mitad de cara. Ya. Muy bien. Entonces, sí, en efecto, es parálisis de la mitad de la cara izquierda. Aun cuando todavía se observan los surcos de la frente se logran ver. Hemos dicho que de repente no es completa. Entonces, acuérdense que este paciente ya tiene 2 semanas de evolución y está recuperando. Pero la clave lo tenemos en los ojos, ¿ya? El auricular de los labios, de los ojos, de los párpados todavía no funciona de 100%, ¿no? Entonces, pero si es que tuviésemos una duda, siempre cuando existe una duda entre parálisis central y periférica, como la central es la más peligrosa, hay que tomar como central mientras no se demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces, en este caso es una parálisis de leve, un paciente de 40 años que ya está en un proceso de recuperación. Me hubiera gustado haberlo filmado en los primeros días, pero bueno, el paciente llegó a la consulta en ese tiempo y nosotros también tenemos que entrenarnos porque no siempre el paciente va a venir en el momento en que nosotros lo vamos a ver con más facilidad, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a tener otro caso clínico, es una mujer de 65 años, esta vez con 4 semanas de evolución, ¿ya? Entonces, más difícil todavía de determinar, pero no es imposible. A ver, presten atención, acá está la señora, miren, en reposo, ¿qué lado sería la parálisis? ¿Alguien me puede decir? ¿Izquierdo, derecho? Izquierdo, ¿no es cierto? Muy bien, izquierdo. ¿Y por qué? ¿No? Se nota la caída, ¿no? Se nota que en este lado mejor dicho, se nota menos el surco en el lado Sí. izquierdo que en el derecho. ¿Qué más vemos? ¿No? Acá el ojo no Párpado podemos ver caído. mucho, pero miramos la frente. Sus párpados, esta señora tiene los párpados caídos. Así Es es. un tipo de la señora, ¿no? Entonces eso nos va a dificultar, pero miramos la frente y miren la frente. Este lado se arruga menos que este. Pasamos a la siguiente, le decimos, señora, cierre sus ojos. Y dense cuenta. Cierra los ojos, pero no puede cerrar muy bien el lado izquierdo.
Entonces, con eso, si teníamos alguna duda, nuestras dudas se van desvaneciendo. ¿Por qué? Porque ya vemos que este ojo no se cierra bien. Seguimos pidiéndole y le decimos que enseñe los dientes, y miren, al enseñar los dientes se nota mucho más clara la simetría, ¿no es cierto? Entonces, con esto, y preguntándole, porque ya tenía 4 semanas, nosotros le podemos preguntar, ¿y lo podía cerrar bien su ojo antes? No, es que todavía al comienzo no se cerraba bien, pero ahora ya se cierra. Y su frente, entonces no se olviden que la anamnesis nos va a servir muchísimo. Incluso algunos pacientes son muy cuidadosos y toman fotos, ¿no? Entonces con las fotos nosotros también nos podemos ayudar. Muy bien. Entonces tenemos 2 casos, el paciente varón de 40 años y esta señora de 65, que tienen parálisis de Bell. Uno a las 2 semanas, la señora a las 4 semanas. A ver, vamos a ver el siguiente caso. Me van a decir ustedes qué tipo es. A ver. Bueno. No sé por qué no me apareció aquí este caso. Creo que está más adelante. Los estadios clínicos de la parálisis de Bell. Nosotros podemos, de repente en la consulta, decir, bueno, tiene una parálisis facial periférica izquierda, y nos podemos contentar con eso, ¿no? Pero cuando queremos hacer investigación o hacer seguimiento, necesitamos utilizar algunas escalas objetivas, y en otorrinolaringología se utiliza mucho esta clasificación, pero que también lo podemos utilizar nosotros los neurólogos, porque también nos va a ayudar a tomar decisiones con respecto a la rehabilitación. Bien, grado 1 de la clasificación de la función muscular de House-Brackmann es la función motora normal en todos los territorios. Es decir, es paciente sano, ¿no? Grado 2 hay una disfunción leve con una simetría en reposo. O sea, en reposo no se nota la diferencia, o se nota pues cuando usted hace una inspección muy meticulosa, ¿no? Pero no hay incidencias, no hay contracturas, no hay espasmo. El grado 3 ya es una disfunción moderada, y ahí sí se va a notar la diferencia clara entre ambos lados. Entonces, en los 2 casos que nosotros hemos visto, se nota una diferencia clara, no hay duda. Pero no es desfigurante, ¿no? Hay incompetencia para el cierre palpebral completo, o sea, se cierra, pero no se cierra completamente. Hay movimientos de la región frontal, miren, que es lo que pasó, lo que les dio duda en algunos casos, y la simetría de la comisura bucal en movimientos máximos, o también en reposo, ¿no? En reposo la simetría y el tono son normales o relativamente normales. Tenemos el grado 4, una disfunción moderadamente severa, donde hay debilidad o asimetría desfiguradora, ya se nota fea la cara, ¿no? En reposo, inclusive, la simetría y el tono son normales, no hay movimiento en la región frontal, o sea, eso está todo completamente paralizado, y hay posibilidad para cerrar el ojo totalmente. Siempre va a quedar el ojo semiabierto. Y en este grado ya pueden haber incidencias y espasmos faciales. Generalmente esas incidencias aparecen en las etapas ya tardías como parte de las secuelas de la parálisis facial. Y después tenemos una disfunción severa donde hay una simetría en reposo, hay solamente una muy ligera, una ligera actividad motora que pueda percibirse en el lado afectado. Muy bien. Y la parálisis facial total, cuando no hay absolutamente movimiento y una pérdida total en el tono, es el grado 6. Muy bien. Ahora, quería mostrarles aquí qué signos deben hacernos pensar que una parálisis facial no es una parálisis de Bell. ¿Y por qué nos interesa tanto quitarle la máscara al lobo vestido de cordero? Porque hemos dicho que la parálisis nuclear y supranuclear son mucho más peligrosas, porque afectan estructuras encefálicas o del tronco cerebral que pueden incluso comprometer la vida del paciente, y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico oportuno y darle el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, si es que nosotros vemos una parálisis progresiva en lugar de una parálisis brusca, entonces se está presentando lentamente, entonces podría ser que un tumor esté creciendo. Si es bilateral, no es común, pero sí existe, incluso la parálisis de Bell. 1/3 de las parálisis de Bell son parálisis bilaterales, ¿no? Pero no es lo más común. Empeoramiento a partir de la 3.ª semana, es decir, ya había una mejoría inicial y ahora empeora, ¿no? Ausencia de recuperación en 4 meses, parálisis recurrente en el mismo lado de la cara, podría estar explicándonos de repente una esclerosis múltiple, debilidad asimétrica en las distintas zonas de la cara, es decir, hay unas zonas que tienen mucho más compromiso que otras, hay flacidez y espasmo en el mismo paciente y al mismo tiempo,
Y en todos estos casos, cuando yo sospecho que no es una parálisis de Bell, estoy en la obligación de buscar estudios de imágenes, ¿no? Si es que ya con el estudio de imagen no encuentro que haya un daño, entonces, bueno, puedo considerar que es una parálisis de Bell que no es tan típica como las que estoy acostumbrado a ver. ¿Qué pruebas complementarias hay que pedir para el diagnóstico? Bueno, hay pruebas que son comunes para todo el mundo. En todos los casos debemos pedir mínimo un hemograma completo para buscar si no un signo infeccioso de repente, velocidad de sedimentación globular, una glucosa y una ELISA para HIV. Y según el contexto, todos los demás, ¿no? Por ejemplo, estudios de imagen, como ya hemos mencionado, estudios electrofisiológicos, estudios de líquidos fluorocídeos, estoy pensando en una infección, una meningitis, o una infección por virus, también puedo pedir PCR para los virus específicos, la serología para la enfermedad de Lyme, ¿no? La sífilis, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de los virus, para mencionarles que últimamente nosotros hemos comenzado a ver virus, parálisis facial por el virus del dengue, que hemos tenido en el último brote, y también por el virus del COVID-19, ¿no? Es algo que ha sido relativamente reciente, pero que también ha demostrado que el COVID-19 puede afectar al nervio facial y dar la clínica de la parálisis facial periférica. Muy bien, acá tenemos unos estudios de imágenes. Esta es una tomografía, miren, el peñasco del temporal, por donde pasa el séptimo nervio a través del canal facial, y vemos que hay un tumor, que es un tumor propio del nervio facial, que está haciendo una área expandida, ¿no? Una dilatación, porque el tumor está creciendo y está empujando el hueso y está haciendo una protrusión, y lo vemos acá en esta área de la tomografía, la flecha lo está indicando. En la resonancia magnética, como les dije, no está indicado una parálisis de Bell y resonancia magnética, ¿no? Tal lo que ya el paciente sea tan aprensivo que quiere que le demuestren, o en caso de repente de un hallazgo incidental. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una resonancia magnética con gabinio, en la cual se está mostrando, miren, el nervio facial. ¿Ven este puntito blanco de acá? ¿Dónde está mi puntero? Acá lo estoy moviendo, voy a sacar para que puedan ver. Ese puntito blanco es el realce del nervio facial en su porción intracanalicular. Y después tenemos también estudios neurofisiológicos. Los estudios neurofisiológicos no se hacen de rutina, pero se puede pedir, ¿no? La electroneurografía y la electromiografía. Entonces, en la electroneurografía se puede hacer desde las etapas más tempranas y está evaluando la respuesta del mismo nervio facial en su salida, ¿no? Se estimula ahí y se ve los potenciales evocados del nervio facial y se compara un lado con el otro lado, ¿no? Si es que hay una diferencia, entonces estoy asumiendo que sí hay un compromiso, porque, bueno, hay unos parámetros normales que nos dicen, bueno, este está normal y este está alterado, ¿no? Y la electromiografía estudia la actividad del músculo también en reposo durante la contracción voluntaria, pero su afectación o sus alteraciones se van a ver recién, pues, en la tercera semana. Entonces, no nos van a dar un diagnóstico muy reciente. Generalmente, estos estudios se usan para ver el pronóstico de los pacientes, ¿no? Pero no en todos los casos. Bueno, vamos a ver aquí la parálisis facial supranuclear, ¿no? Ya les di la clave, ¿no? Ahora lo único que yo les voy a pedir es, tengo ahí una tomografía. ¿Qué espero ver en el paciente? ¿Ya? Por si acaso, este lado es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Y lo que ha pasado aquí es que hay una hemorragia en la región frontal derecha. ¿Ya? Es un infarto hemorrágico, ¿no? Lo que se ve aquí en blanco es el sangrado, la sangre. ¿Ya? Entonces, la parálisis facial es de tipo... ¿Alguien? Y que ahí está ya. Es de tipo central, ¿no? Parálisis central. Muy bien, pero ahora, ¿de dónde? ¿De qué lado? ¿Izquierdo o derecho? A ver, por favor. ¿Quién dice yo? Miren, está en el lado derecho el infarto hemorrágico.
Entonces la parálisis está Nos dicen derecho, doctora. derecho. A ver, vamos a ver, es una parálisis facial supranuclear de tipo central. Vamos a ver si es cierto. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros hablábamos de que el derecho va a ser compensado por el otro lado, ¿no? Y entonces miren, las arrugas de la frente se ven, y en el lado izquierdo, que es contralateral, porque el control contralateral central, si gustan, voy a regresar, por favor, a la diapositiva para que lo puedan ver, ¿ya? Porque esto es importante que quede claro. A ver, vamos a regresar a las diapositivas iniciales del diagnóstico topográfico. Aquí, ¿ya? Miren, la lesión estaría, como decir acá, en esta área, ¿no? Entonces, el control de este lado, pues no funciona, porque el lado derecho está alterado. La región frontal derecha está alterada. Pero, ¿qué pasa? Que el lado izquierdo viene y compensa el lado superior, ¿ya? Y solamente el lado inferior no tiene compensación y por lo tanto se ve una parálisis facial central. Bien, entonces ahí, a ver, vamos avanzando. Acá, ya estábamos acá, ¿no es cierto? Regreso. Ya. Entonces, en ese caso sería parálisis central. Y acuérdense, central, porque está en el cerebro, miren, el control central. ¿Ya? Entonces, cuando es central, un lado se compensa, la frente se compensa, la parte superior, pero la parte inferior no tiene compensación y por lo tanto el control de ese lado no funciona. ¿Muy bien? Entonces, ahora pasamos ahí. Para los que no recuerdan, esta es la protuberancia, ¿ya? La protuberancia, donde justo está el núcleo del facial. Y este es una hemorragia en la protuberancia del lado izquierdo. ¿Cómo estará la cara del paciente paralizada? ¿Será toda la mitad o será solamente la parte inferior o solo la parte superior? Será toda, ¿no? Será toda. Y además, como está el núcleo, acuérdense que tiene vecindad con el sexto nervio y por lo tanto el ojo estará llevado hacia adentro porque el sexto nervio izquierdo, en este caso, no puede llevar al ojo hacia afuera. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, otra imagen de resonancia, ¿no? Que no sé qué ha pasado con mis diapositivas, pero aquí tenemos una imagen de resonancia donde hay un tumor, ¿ya? Es un tumor, es un neurinoma que tiene una parte sólida, que se ve aquí más oscura, y una parte quística que está lesionando, y esto está generando una parálisis facial periférica, ¿ya? Pero que tiene una expresión más crítica y ahí tiene que haber ya intervención de los otorrinos, especialidad. Bueno, ahora es importante que recordemos de todo lo que acabamos de ver, que en los casos que exista duda entre una parálisis facial periférica y central, lo que se tiene que hacer es considerar que es central, porque es más grave, y hacer de todos modos un estudio de imagen, ¿ya? Este es un paciente de la vida real. A ver, ¿es parálisis facial central o periférica? Creo que ya están de hambre. Les voy a adelantar. Es central. Miren. Miren el surco. Acá está tapadito un poco por la zona, pero se puede ver que el surco, la sofrena no se forma bien y en cambio acá se forma muy poco, ¿no?
Las Central, arrugas de la sí, frente. doctora. Central. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿dónde estará la lesión? Aquí está la lesión. Mire, la lesión está en el lado derecho y la expresión facial de la parálisis está en contralateral, ¿ya? Eso no se olviden, lo van a ver de repente de forma más frecuente. Las arrugas de la frente en este paciente se notan, no se nota a la perfección, pero vemos que también incluso los ojos están cerrados de manera más pareja comparativamente con lo de los labios, ¿ya? Acá a ver otro caso, esta es una señora, ¿no? ¿Qué tipo de parálisis será? ¿Central o periférica? Miren bien. Nos indican que central, doctora. Es central. Bueno, puede ser. No se nota muy bien. Entonces aquí yo tendría que hacerle un estudio más detallado para ver si realmente si será central o no será central. ¿Ya? Y miren, si yo leo, porque acá lamentablemente esto no lo he filmado y no se nota muy bien en la foto, ¿no? Las arruguitas de la frente. Pero miren lo que tenía esta señora. Una hemorragia en la protuberancia y no solamente en la protuberancia, sino que se subía hasta el mesencéfalo. ¿Ven? Entonces, esta señora tenía una parálisis facial de tipo nuclear, ¿ya? Porque estaba en la protuberancia, miren. Ahora, si yo le abriera los ojos, cosa que no les he traído en la foto, y ya les voy a explicar por qué. Si yo le abriera los ojos, ¿para dónde estarían? ¿Estarían normales? ¿Estarían centrales? ¿O uno estaría desviado para un lado y el otro para el otro? ¿O cómo estaría? No se olviden que la lesión es del lado, miren, del lado derecho, ya. Del mismo lado donde se está expresando la parálisis. Es ipsilateral, en este caso es ipsilateral. ¿Mm? ¿Alguien quería intervenir? ¿Mm? ¿Nadie? Vamos a dar unos segunditos. Ah, nos dicen que desviado, doctora. Los ojos estarían Desviado. desviados. Ajá, para adentro, para afuera. El ojo, vamos a ver, este ojo, el ojo derecho, ¿para qué lado estaría desviado? ¿Para afuera o para adentro? ¿O estaría en el centro? Nos comentan aquí, parecía el músculo recto externo. Ajá, muy bien, eso me gusta, han estado atentos a la clase. Sin embargo, hay otro detalle. Por eso les decía las múltiples caras de la parálisis facial. Porque la parálisis facial aquí en este caso no está tan sola, ¿no? ¿Y por qué no está tan sola? Porque si ustedes se dan cuenta en la imagen, miren, hay un compromiso de la protuberancia baja, es cierto, pero se va hacia arriba. Y arriba en el mesencéfalo están los pares, los núcleos de los nervios craneales de los movimientos oculares. Está el tercero, está el cuarto. Y además hay una comunicación entre el lado izquierdo y derecho que se llama cintilla longitudinal media, que hace que los ojos se muevan así juntos, ¿no? La desviación conjugada de la mirada. Entonces, al haber esa lesión, se ha perdido esa conexión entre un ojo y el otro, y además están comprometidos los oculomotores de mesencefálicos. Por lo tanto, esta señora no tenía la desviación típica y había una mirada desconjugada. Bastante complejo. Yo no lo quise traer en la foto para no confundirles, pero la verdad es que no todo es lo que parece. Por eso cuando nosotros tenemos una paciente así y lo vemos en una parálisis facial periférica, perfecto, pero tengo que evaluar sus ojos. Tengo que evaluar si están parejos, si solamente uno se desvía, si se desvían los dos y todas las demás cosas que nos van a dar una precisión del diagnóstico. Lo bueno de la neurología es que el diagnóstico prácticamente es matemático y si somos cuidadosos vamos a dar un diagnóstico muchísimo más preciso de localización. Muy bien, esos son los retos también para poder interpretar. No todo es tan fácil, pero tampoco es imposible.
Muy bien, y entonces ahora este paciente es un paciente psiquiátrico, lo manda su médico psiquiatra del centro comunitario porque ha notado una parálisis facial, que ustedes me van a decir de qué tipo es, que es progresiva. O sea, de la consulta anterior que tuvo, lo vio más o menos, le llamó la atención, pero pensó que podría ser así su constitución. Y como es una persona bastante observadora, anotó en su historia y cuando viene la siguiente control, encuentra, 3 meses después, encuentra que la desviación, la parálisis es mucho más notoria, entonces lo manda para evaluación a neurología. A ver, ustedes digan, fue progresivo. El psiquiatra lo vio hace 3 meses y dio una desviación. Qué bueno, simplemente lo anotó para estar seguro. Y en esta segunda lo encuentra ya mucho más evidente. Muy bien. ¿Qué tipo de parálisis es? Por lo que ustedes están viendo. Miren las arrugas de la frente. ¿Están observadas o no? Nos indican que central derecha, doctora. Central, muy bien, central. Ahora eso de derecha o izquierda, allí hay a veces una confusión porque, bueno, sí, es central y del lado derecho de la cara, pero su expresión debe estar en el lado izquierdo del cerebro, ¿no? Otra Porque es contra participante, doctora, nos indica lesión en el lado izquierdo. lesión en el lado izquierdo, perfecto. Muy bien, me da muchísimo gusto que estén atentos. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo este mismo paciente en otras. Le pedimos que cierre los ojos y miren, igual las arrugas de la frente se conservan y los ojos se cierran de manera más o menos pareja. Pero sí se nota, se sigue notando la simetría acá en los surcos nasogenianos. Pedimos otra, bueno, el paciente no colaboraba mucho porque es un paciente psiquiátrico, pues, ¿no? Entonces, miren, las arrugas de la frente se conservan, ¿no? Y siempre se ve la parálisis facial central. A este paciente le hemos pedido una tomografía, lamento mucho informarles que todavía no tengo el resultado, pero por la evolución podría tratarse de que está creciendo un tumor cerebral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está lento, ¿no? El paciente tiene manifestaciones psiquiátricas, todavía no hay un compromiso motor claro, no se ve más que la cara, pero ha hecho muy bien el psiquiatra en mandarlo porque este caso, que es una parálisis facial central de crecimiento lento, necesaria y obligatoriamente tiene que hacerse estudio de imagen, ¿no? Y es parte del diagnóstico diferencial. No nos podemos contentar con no hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque si no, nosotros de repente ya nos llega el paciente muy, muy avanzado y ya no se puede hacer nada por él, ¿no? Si es que es un tumor, de repente si es un tumor que todavía no ha hecho mayor daño, puede ser operable, tal vez, no sabemos, ¿no? Pero se le tiene que dar la atención en el momento que se requiera a este paciente. Y a propósito de esto, yo les quiero contar una anécdota que hemos tenido, que tuve hace años ya, cuando llegó un paciente que había sido diagnosticado de infarto cerebral en Lima, en una clínica particular, porque hizo, un cuadro brusco, ¿no? Entonces viene a visitar a sus padres, estaba en la celebración del día de su cumpleaños, y en eso comienza a hacer movimientos involuntarios de la parte inferior de la, digamos acá, ¿no? Parte inferior y hace como unos movimientos involuntarios, no sé si están viendo mi pantalla, solamente de este cuadrante, ¿ya? Entonces, y se notaba la diferencia, se notaba la simetría, ¿no? Entonces llega a emergencia, porque se asusta, se va a emergencia, y le dicen, es una parálisis facial. No, pero no hay problema. Le dieron su tratamiento con corticoide y lo mandaron a su casa. El paciente tomó el corticoide, pararon los movimientos, se tranquilizó y se fue a su casa y siguió normal. Hasta el día siguiente que de nuevo ya no paraba, ¿no? Y viene, ahora se veía a un hospital, ahora viene a otro. Y ahora cuando viene yo lo veo y no era una parálisis facial, eran crisis focales que se estaban evidenciando por esa simetría y las contracturas. ¿Por qué? Porque tenía un tumor cerebral, no había sido un infarto lo que tenía, había sido un tumor que estaba creciendo y entonces los tumores son irritativos y pueden ser epileptógenos, sobre todo cuando están en la zona frontal, y entonces él estaba teniendo una crisis epiléptica por secundaria, ¿no? Secundaria a un tumor cerebral que finalmente, bueno, al paciente le hicieron el diagnóstico, le hicieron biopsia por estereotaxia, encontraron pues que era un tumor de rápido crecimiento. Bueno, lamentablemente el paciente falleció.
Pero a lo que yo voy es que hubieron dos errores diagnósticos, ¿no? Uno primero, considerando que era un infarto, y el segundo, considerando que era una parálisis facial, y ninguna de las dos cosas había sido cierta. Entonces tenemos que ser mucho más meticulosos para evitar errores diagnósticos, ¿no? Y la evolución que no sea mala, pues en los pacientes trataremos de ayudar lo más que sea posible. Y ahí, a ver, ¿qué hay? ¿De qué lado es la parálisis o no hay parálisis? ¿Quién me dice? Ya tenemos poco tiempo. ¿Alguien que pueda decir? ¿Es unilateral, bilateral? ¿Es solamente derecha, solo izquierda o no hay parálisis? Nos indican, doctora, parálisis de vela izquierda. Ajá, este lado. Y sí tienen razón, es una parálisis de vela izquierda, pero dense cuenta del otro. También está paralizado. También está paralizado, no puede cerrar bien los ojos, mire las pestañas, se notan. Es una parálisis bilateral, ¿ah? Pero más comprometido está el lado izquierdo que el derecho. Ahora yo miro los ojos, ahora mire la boca, mire. Más comprometido el izquierdo que el derecho, pero de todas maneras también hay un compromiso del otro lado. Y este es un caso del que está publicado en la literatura, está en la revista para los que les interesa, una paciente gestante que hizo una variante del síndrome de Guillain-Barré que se llama síndrome de Miller-Fisher, ¿no? Entonces, miren la parálisis. Esa paciente se recuperó 100%, gracias a Dios, pero tuvo esta manifestación. Entonces, no todo es tan sencillo como les mencionaba, pero para eso es que tenemos que estudiar y, bueno, mejorar nuestra práctica clínica, ¿no? Bien, entonces aquí hay un síndrome que quiero mencionarles porque es bien importante que se sepa, debido a que la clínica es muy aparatosa y necesita un tratamiento como una emergencia. Es el síndrome de Ramsay-Hunt, que es un tipo de parálisis facial, pero secundaria a infección por el virus de la varicela zoster, ¿no? Entonces aquí tenemos, la cara se paraliza, como la típica parálisis que nosotros conocemos, y se suele acompañar de vesículas en la oreja, ¿no? En la zona de Ramsay-Hunt, que para eso les mostré en la parte de la revisión anatómica, ¿ya? Y esas vesículas son porque el virus se multiplica y comienza a hacer erupción, ¿no? Entonces, y junto con eso puede estar presente hipoacusia, náuseas, vómitos, vértigo, nistagmus, movimiento de los ojos, porque además se afecta el octavo nervio craneal por la proximidad que hay de los nervios. ¿Dónde está la lesión originaria de este parálisis de Ramsay-Hunt? Está en el ganglio que les había mencionado, que también pasa por el canal, por el canal facial, que es el ganglio geniculado. Muy bien, entonces, ese ganglio geniculado, ahí están de repente los virus de la varicela zoster como quiescentes en una situación de debilitamiento. El virus comienza a proliferar y se hace la expresión clínica, ¿no? Entonces, la verdad es un cuadro muy aparatoso porque suele generar muchísimo dolor. El dolor es muy, muy severo y tiene que darse un tratamiento, ¿no? Un tratamiento como una emergencia. Entonces, ya vamos a ver también el tratamiento. ¿Cuáles son los síndromes, los estadios clínicos del síndrome de Ramsay-Hunt? Pues aquí tenemos que el primer estadio se asocia a otalgia, erupción de vesículas, ¿no? En el territorio del nervio facial, como ya lo vimos, en este caso solamente hemos visto en la parte del área de Ramsay-Hunt, que es parte del territorio, ¿no? Incluye, además de lo anterior, en el estadio 2, una parálisis facial periférica del mismo lado. En el estadio 3, también se llama síndrome de Sicard, hay una tríada de dolor, erupción y parálisis facial. A esa tríada se añaden acúfenos, hipoacusia perspectiva, de difícil recuperación, ¿no? Y además puede haber una crisis vertiginosa si es que sigue el cuadro, ¿no? En el estadio 4 se caracteriza por afectación de otros nervios craneales, como por ejemplo el quinto nervio craneal, ¿no? Esta es un cuadrito que les he traído como más o menos cuáles son las manifestaciones clínicas o los síntomas asociados y las causas, dependiendo del sitio de la lesión. Como ya no hay mucho tiempo, ya lo vamos a pasar. Acá tenemos
¿Cuál es el algoritmo diagnóstico cuando se nos presenta un paciente con parálisis facial en la consulta? ¿No? Vienen a emergencia, generalmente los pacientes vienen asustados porque se les ha paralizado la cara. Lo primero que tenemos que saber si es un patrón central o un patrón periférico. Si tiene patrón central, yo no pierdo el tiempo y le pido un estudio de imagen para ver la causa. Si es el patrón periférico, le voy a de todas maneras hacer evaluación, le voy a buscar otros signos, le voy a buscar si tiene una lesión troncal, si es que el ojo se está desviando hacia adentro, ¿no? Si hay nistagmo, si hay ataxia, cualquier otro signo que me esté aclarando el cuadro clínico, ¿no? Si no hay ningún otro, si sí hay algunos otros signos, igual le voy a tener que pedir un estudio de neuroimagen para determinar, ¿no?, su causa. Si no hay, puedo seguir buscando otros signos asociados, preguntarle si antecedentes de traumatismo, hematomas, ¿no?, erupciones vesiculares, evalúo el conducto auditivo externo para ver, también evalúo la parótida, si está palpable, si está inflamada, si es que tiene adenopatías, y buscando una causa secundaria. ¿Ya? Si la encuentro, pues voy a proceder en consecuencia del tratamiento que corresponde, y si no, concluyo por exclusión que se trata de una parálisis de Bell y se trata como una parálisis de Bell. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de una parálisis de Bell son corticoides antiinflamatorios y hay diferentes esquemas, ¿no? Un esquema dice prednisona 50 miligramos durante 10 días o prednisona 60 miligramos durante 5 días, pero seguido con pauta descendente de 10 miligramos por día durante los días subsiguientes. Se tiene que empezar el tratamiento durante las primeras 72 horas, ¿no? Otra manera es prednisona 50 miligramos durante los primeros 5 días, con pautas descendentes los 5 días siguientes. Y otra forma también es darle prednisona 1 miligramo por kilo por día durante 5 días con reducción progresiva, ¿no? Todas estas formas funcionan, ¿no? La cosa es que se dé a tiempo. Lo más importante es que se inicie cuando se tiene que iniciar y no después de 2 semanas o 3 semanas, porque ya cada vez la respuesta va a ser menor. En el embarazo tiene un pronóstico más sombrío la parálisis facial y además tenemos que cuidar del feto, ¿no? Entonces en el embarazo se prefiere usar prednisolona o metilprednisolona a dosis más o menos equivalentes, porque estos fármacos atraviesan menos la barrera hematoencefálica. En niños el pronóstico suele ser bueno y se recomienda también usar prednisolona 1 miligramo por kilo por día por 10 días. Además, se tienen que usar otros, por ejemplo, como analgésicos, gotitas para los ojos para que no se forme la queratitis o algunas otras cuestiones dependiendo de las complicaciones, ¿no? Cuidado del ojo, protección gástrica también, porque como le estamos dando corticoides, entonces a algunos pacientes pues, les puede generar gastritis por los corticoides. ¿Qué se hace en el herpes zóster ótico o el síndrome de Ramsay-Hunt que acabamos de ver? Pues el mismo tratamiento que para la parálisis facial periférica, pero además se añade aciclovir, ¿no? Se añade aciclovir, que puede ser vía oral, cada 4 horas sometiendo la dosis nocturna por 10 días. También puede usarse valaciclovir o fanciclovir, en esas dosis que están ahí. Si el paciente está inmunocomprometido, ahí se recomienda el aciclovir, sí, pero endovenoso, ¿ya? Por cada 8 horas por 10 días. A dosis de la dosis que se da para la encefalitis por virus herpes. Y hay que recordar aquí una cosa importante, que muchos de estos herpes zosteróticos se presentan sin vesículas, si solamente hay un dolor, pero como el dolor es intenso y la parálisis es muy intensa también, se puede sospechar de herpes zosterótico, aunque no hayan las vesículas, y en esos casos también se recomienda usar los antivirales. Muy bien, las complicaciones pueden ser la queratitis, que eso generalmente es en la primera parte de la enfermedad, porque el ojo no se cierra bien, ¿no? Y después hay otras secuelas como las sensoriales, las sensitivas, ¿no? Las sensoriales, por ejemplo, la disgeusia, no sienten bien los sabores. O la síndrome de lágrimas de cocodrilo, en este caso es hay un lagrimeo, ¿no? Durante la estimulación gustativa. Entonces, está comiendo algo delicioso o lo siente, entonces ese estímulo, como ha tenido una reinervación aberrante, ¿qué genera? Genera un lagrimeo, ¿no? Entonces, eso se llama lágrimas de cocodrilo, pero tiene una explicación fisiológica, digamos, ¿no? O a veces puede quedar con el dolor, la neuralgia posherpética, que suele ser muy, muy fastidiosa y que necesita tratamientos específicos, ¿no?
Las secuelas motoras que pueden ser espasmo hemifacial o la sincinesia. Complicaciones mecánicas como estropio paralítico del párpado inferior, incontinencia labial inferior para los líquidos, se le caen los líquidos a las personas, o hay una dificultad de la articulación de las palabras. Por hipotonía labioides. Bueno, en conclusión, les quería traer los puntos más importantes que quisiera que se lleven de la charla, que en caso de parálisis facial periférica, nosotros tenemos que determinar en primer lugar si es central o periférica, si es cinístico, brusco o progresivo, porque eso nos va a dar la pauta de lo que vamos a seguir, que hay signos asociados como dolores, localización neurológica, erupción cutánea, síntomas infecciosos, y también buscar las características propias del paciente, la edad, si hay enfermedades intercurrentes, porque todo eso nos va a poner en el contexto y nos va a disminuir la posibilidad de error diagnóstico. Y en toda parálisis facial central siempre va a requerir una imagen, puede ser tomografía o resonancia. Acuérdense que la resonancia no ve bien el hueso. Si yo quiero ver el peñasco, pediré tomografía, ¿no? De mastoides de repente. Y si quiero ver un poco más arriba o quiero ver la protuberancia, yo voy a pedir una resonancia magnética porque la resonancia magnética ve mucho mejor estas estructuras. Y si bien la mayoría de parálisis faciales periféricas son a Frigori o también llamadas parálisis facial de Bell o parálisis facial periférica, ¿no? Común, este diagnóstico siempre va a ser por exclusión. Es decir, no vamos a decir que es una parálisis Bell si es que no nos aseguramos de que no se trate de otra causa. Y las razones pues son más que conocidas porque las otras parálisis, si bien son menos frecuentes, pero son mucho más peligrosas. Muy bien, eso es todo lo que les quería traer. No sé si es que hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Jueves 21 de noviembre. Agradecemos su participación y la información que nos ha brindado el día de hoy, doctora. Tenemos unas preguntas por parte de nuestros participantes. Le voy a dar lectura para que pueda responder, ¿sí? A ver. Nos comenta, después que has tenido parálisis, ¿qué vitamina se debe tomar? Bueno, o sea, no hay una vitamina específica que tú tengas que tomar, ¿no? Lo que se tiene que hacer, o sea, el tratamiento de la parálisis tiene que ser un tratamiento oportuno, que generalmente si es una parálisis de Bell, lo que va a necesitar son corticoides, ¿no? O si es que hay alguna duda o sospecha de que se trate de una causa viral, pues los antivirales, ¿no? Pero según una vitamina en especial, no necesariamente, no es que esté indicado, ¿no? Hay algunos médicos que los utilizan y que, bueno, puede servir, no está mal, pero no es un tratamiento específico que se deba usar. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta, nos comentan. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. ¿Quiénes son más propensos a una parálisis? Justamente estábamos comentando, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen alguna enfermedad de la inmunidad, ¿no? Entonces son pacientes más propensos. Hay otra propensión que es de causa anatómica, porque recuerdan que mencionábamos el tamaño del canal facial. El canal facial es un canal delgadito, tiene 9 milímetros de diámetro y por ahí pasa el nervio facial, ¿no? Y ahí en el interior del canal facial está el ganglio geniculado y bueno, estas estructuras, hay vasos. Entonces es un canal tan delgado que prácticamente las estructuras están pasando ahí a las justas, ¿no? Y hay personas que tienen una condición anatómica que hay una estrechez de ese canal. Entonces, si tienen un estrechamiento de ese canal, que suele ser congénito, entonces ellos tienden a tener parálisis más frecuentes o más intensas, porque al inflamarse el nervio, ustedes saben, el nervio se va a hinchar y necesita un espacio donde expandirse, pero como es hueso duro el peñasco y el canal es muy estrecho, entonces no tiene dónde y la parálisis se hace mucho más evidente y mucho más severa, ¿no? Y puede haber recurrencias de las parálisis faciales en este tipo de pacientes. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Si tenemos adormecimiento de la cara y el ojo palpita constantemente, ¿podría ser principio de parálisis? No necesariamente.
Y para eso está la evaluación, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cuando se paraliza la cara, comienza a disminuir el parpadeo. Pero como la mayoría de parálisis faciales son parálisis unilaterales, entonces nosotros vamos a observar, de repente los clínicos, nosotros sin decir nada, ¿no? Comenzamos a observar este, la disminución del parpadeo y lo vemos si es que es igual, es simétrica o es asimétrica. Es decir, como vimos en el caso que les mostré el video, ¿no? Si es que es asimétrica y eso solamente un lado, entonces probablemente eso sí pueda ser una parálisis facial. Y si es de los dos lados, y además hay palpitaciones de la piel, de los párpados alrededor, y el paciente está muy ansioso, que es muy común también, eso más frecuentemente es una crisis de ansiedad o expresión de ansiedad antes que una parálisis facial. Ya, muy bien, doctora. Tenemos más preguntitas. La Sí, parálisis adelante. facial, ¿por cuánto tiempo se hospitaliza? Y corticoides, ¿por cuánto tiempo se tiene que usar? En niños se hospitaliza por cuánto tiempo. La parálisis facial no se hospitaliza, salvo que, como en los casos que les he mostrado, sean de causa central. Porque en realidad no estamos hospitalizando por la parálisis central facial en sí, que es una manifestación, sino por la causa, que puede ser una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, ¿no? Una hemorragia en el tronco encefálico, como hemos visto la ancianita, ¿no? O sea, se va a hospitalizar dependiendo de su causa. O si es que es un tumor de un neurinoma, por ejemplo, no necesariamente yo lo hospitalizo, pero lo voy a hospitalizar cuando lo voy a operar, ¿no? Entonces, no se hospitaliza, no es una indicación de hospitalización por parálisis facial. Pero en realidad, por ejemplo, nosotros hablamos de parálisis facial periférica, cuando hablamos o parálisis facial hablamos así en general, generalmente nos referimos a la parálisis de Bell. Pero si hay una parálisis que no es una parálisis de Bell, entonces dependiendo de su causa se va a hospitalizar. Si es que es una meningitis, por ejemplo, o una meningoencefalitis, se hospitalizará el tiempo para que se recupere de la infección. Si es que es una hemorragia cerebral o un infarto cerebral, igual. El tiempo que necesita para que se dé el tratamiento de la enfermedad de base, ¿ya? Pero en general no se hospitaliza. En cuanto al tiempo, ya les puse yo en esta diapositiva, acá la voy a volver a mostrar, el tiempo generalmente es 10 días, ¿no? Y los esquemas varían de acuerdo un poco con la preferencia, porque los esquemas funcionan parecidos, ¿no? Entonces, generalmente 10 días de tratamiento, algunos dan 1 miligramo por kilo de peso al iniciar. ¿Dónde estaba? La diapositiva. Algunos clínicos dan 7 días, es variable, pero lo que yo les he mostrado acá en las diapositivas, que ahorita ya se me fueron porque están hipoglicémicas, generalmente es 10 días, ¿no? 5 días de dosis más plenas y los días subsiguientes de dosis decrecientes. Pues en los niños. En los niños el pronóstico es mucho mejor, mucho más bueno, y en las gestantes es peor, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado también hace un rato. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su ponencia, muchísimas gracias por su tiempo. Doctora, ¿alguna recomendación final que quiera brindarnos, por favor? Bueno, solamente ser un poco cuidadosos, como les decía, porque a veces hay cosas que están a la vista, pero no las vemos porque no las buscamos. Hay que ser muy minuciosos en la evaluación neurológica, sobre todo, ¿no? La evaluación neurológica es una evaluación que tiene que ser muy meticulosa. Por eso es que las consultas de neurología no son tan rápidas, ¿no? Porque necesitamos evaluar absolutamente todo. Cuando viene un paciente con una parálisis facial, yo no me contento con ver que es una parálisis facial. Le tengo que evaluar todos los demás nervios craneales, porque si hay un nervio craneal del costadito que está también afectado, el octavo, el quinto nervio, entonces yo no voy a pensar que es una parálisis de Bell simple y triste, ¿no? En ese caso, yo voy a pensar que estoy frente a un lobo vestido de cordero y le tengo que quitar la máscara. Entonces tengo que averiguar mucho más con respecto a esta enfermedad. Si es que ya, como hemos visto en el algoritmo, no encuentro nada, entonces, bueno, ya lo determino como que es una parálisis facial periférica, le doy su tratamiento y también lo cito para evaluación posterior, ¿ya? Otra cosa que también quería invitarlos a todos los que están presentes acá en la sala todavía,